Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo 26º del tiempo ordinario nos invita una vez más a hacer un debido uso de los bienes de la creación, a distribuir los bienes con aquellos menos desfavorecidos para que la justicia, signo y mediación del reino de Dios se manifieste en el bienestar de cada uno de nosotros, como dice el estribillo del Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor es quien hace justicia al oprimido, a los hijos de José, y no de Jacob, como se esperaría, porque fueron ellos quienes vendieron un hermano suyo. Dios hace justicia en favor de las víctimas. La primera lectura, que está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 6, los versículos 1 y del 4 al 7, nos presenta la denuncia a dos sujetos bien marcados en el texto. Por una parte, es la denuncia a la falsa seguridad religiosa de los que creen que con la prosperidad de Sión, la gloria de Dios se hace presente, bendiciendo al pueblo con la abundancia. En cambio, el profeta advierte el peligro que puede tener todo ser humano y todo pueblo al pretender confundir la riqueza mal ganada como gesto de bendición. Por otra parte, el profeta denuncia a los comerciantes que, confiados en las riquezas de las tierras de Samaria, pueden enriquecerse y vivir en el lujo, olvidándose de los pobres, de los necesitados, de la práctica del principio social de la justicia. La presencia de pobres en la sociedad es el síntoma de que el proyecto del pueblo no está en buen rumbo, y los gobernantes, en vez de corregir el mal, se deleitan en el derroche de lujo y la vanidad. Surge la voz del profeta que condena la insensibilidad y la falta de empatía con quien sufre las consecuencias de las malas políticas de gobierno. El Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 16, los versículos del 19 al 31, nos presenta la parábola que narra Jesús en su camino hacia la ciudad de Jerusalén. Esta parábola la conocemos como la del hombre rico y Lázaro el leproso. La parábola parece demasiado dura en el sentido de que lo que se vive en el presente parece tener repercusión en la vida futura. Dentro de la parábola podemos ver un cierto ambiente de la teología de la retribución. Para entender el texto hay que precisar que Jesús está interactuando con los fariseos, el grupo religioso que espera la resurrección de los muertos. Algo que llama la atención del relato es que uno de los personajes tiene nombre, Lázaro, identificado como el mendigo. En cambio, el otro solo tiene un modo genérico de identificarlo, un nombre acompañado de un adjetivo, rico. Es tanto el vacío existencial de este rico que ni nombre tiene, para no ser recordado en la memoria colectiva. Cuando renunciamos a reconocer al otro como parte de nuestra existencia, corremos el riesgo de diluirnos en el imaginario colectivo, y en caso de ser recordado, será solo con el adjetivo que la conciencia colectiva nos asigne. La trama se vuelve difícil cuando Jesús pone de manifiesto que si el rico no se convierte y ensancha las puertas de su corazón para compartir, la condena a autosatisfacerse con las riquezas que lo enriquecen terminará solo, terminará abandonado. El uso indebido de las posesiones puede no necesariamente llevar a la felicidad del ser humano si ésta no va al servicio del bien común. Todo bien usado para los fines egocéntricos lleva a la autodestrucción y a la infelicidad de los seres humanos. El reino de Dios es abierto, es incluyente, pero si el ser humano se cierra en su egoísmo, en sus caprichos, no habrá modo de experimentar la acción salvadora de Dios manifestado en Jesús de Nazaret. El evento de la salvación de Dios realizado por medio de Jesucristo implica necesariamente una acción creyente de parte del discípulo para poder entender el sentido del proyecto de Dios que ya fue anunciado por el profeta y por Moisés. Los pilares del anuncio mesiánico, la ley y los profetas, nos invitan a la búsqueda del bien común, a la solidaridad como el camino hacia la fraternidad. La ley de santidad es la prueba de ello.
Y la primera lectura nos invita a reconocer el acto persuasivo de Dios a su pueblo para no ser enceguecido en sus ambiciones. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a Timoteo capítulo 6, los versículos del 11 al 16, nos invita a conservar el tesoro de la virtud para evitar que nuestra mente y nuestro corazón se llenen de aspiraciones terrenas. La virtud, que comienza a manifestarse en la rectitud de intenciones, es la mediación para llegar al proyecto de reinado de Dios, y se vive en libertad y con sinceridad y en espíritu de alteridad. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.